Enrique Olivares, Televisión Española. Puede ser, sin duda alguna, después de año y medio aquí, de los días más duros en el banquillo del Betis, por aquello de que todo el campo ha coreado de que usted se vaya. Pues supongo que sí, claro. Es verdad que la afición ha manifestado su opinión y no queda otra que respetarla. Esto ya está claro, ¿no? Uno asume, desde el día que decide ser entrenador, asume que estas cosas pueden pasar. Y las afrontamos con entereza y con humildad y nada más. Y otra, una doble de aquí, que comprendería la destitución y por otra parte se le pasa por la cabeza decir, bueno, esto ya no tiene manera de enderezarse y le queda un calvario aquí de 2 partidos más en casa. En absoluto. Buenas noches, Carlos Hidalgo de Onda Cero. Después del 0-2, el equipo se vio muy tocado, muy abatido, o por lo menos es mi sensación, pero quedaba muchísimo, ¿no? No sé si echó en falta que con el 0-2 fue en el 48, con tantos minutos el equipo parecía, o daba la sensación desde fuera, que estaba como fuera del partido. Hombre, ya el primer gol nos ha hecho mucho daño. Es verdad que queda un mundo, pero somos perfectamente conscientes de la dificultad que entraña para nosotros hacer gol. Y entonces, cuando te marca el rival, después de haber tenido, como has tenido, un dominio absoluto de toda la primera parte, porque la primera llegada del Valencia al área nuestra es en el minuto 41. Y por supuesto que te afecta. Anímicamente es un golpe muy duro encajar el primer gol cuando tienes además 5 jugadores por detrás del balón y un tiro desde fuera del área. Consiguen meterlo cuando tú has tenido al rival allí encerrado en su área. De hecho, hemos tenido 23 remates a portería. 23 por 4 de ellos. Y la frustración es grande y el ánimo se resquebraja, está claro. Esta es una situación que no solamente nos ha sucedido en este partido, que nos ha sucedido más veces. La segunda parte hemos salido, es verdad, con ganas, hemos vuelto a recuperarnos en el vestuario, hemos tratado de cambiar algunas cosas y es verdad que ha habido momentos que nos hemos descompuesto un poco, pero el equipo siempre ha estado ahí. De hecho, no ha habido sensación de peligro porque nos han cogido algunas veces a la contra, pero las hemos defendido bastante bien. De hecho, ya digo, ha habido 4 remates de ellos a portería en todo el partido y nosotros hemos llegado 23 veces. Incluso al final, después de reponernos y haber conseguido marcar el primer gol, que ha tenido que ser de un penalti por una mano, el equipo ha vuelto otra vez a salir adelante, le ha encerrado al rival ahí en su área y desgraciadamente no hemos sido capaces de empujar otro balón dentro, pero yo creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer, todo lo que yo les puedo pedir a los jugadores. Hemos tenido, me parece que 70 minutos el balón y desgraciadamente la efectividad en los remates pues ha sido un 7% y ellos un 50%. Y esto es lo que marca las diferencias. Hay cosas que evidentemente yo ni nuestro equipo lo pueden controlar, porque ¿qué más queremos que de todas esas acciones que hemos generado en la primera parte y en la segunda haber tenido una efectividad más alta? Y esto es lo que hay. Nosotros trabajamos a conciencia para conseguir esto, que es minimizar a un rival como el Valencia, que le has minimizado durante todo el partido. Lo que no puedes controlar luego es a veces lo que pasa en las áreas. Y esto posiblemente sea culpa mía, no lo sé. Pero hay muchas cosas en las que hemos superado a este equipo, no solamente ya en este partido, sino en todos los que hemos jugado contra ellos. Y bueno, si queréis analizar el partido un poco más allá de lo que ha sido el resultado, que realmente es frustrante, pues a lo mejor me concedéis un pequeño margen. Bueno, aquí que Francisco Pulido para Time Jazz. El equipo se queda 9º, a 3 puntos del 7º lugar, pero sinceramente, ¿cree usted que el Betis está en un momento crítico? Yo en absoluto. Yo no le veo a mi equipo en un momento crítico.
Yo veo a los jugadores cómo se entregan. Un equipo, es verdad que pasa por momentos y que tiene sus puntos a lo largo del campeonato. Es verdad que ahora mismo los resultados, pero el otro día en el Sánchez Pizjuán hemos hecho un partido extraordinario. Hoy, contra un equipo como el Valencia y la semana pasada contra el Sevilla, dos equipos extraordinarios que llevan años metidos en Europa, hemos hecho partidos que no hemos merecido perder en ninguno de los dos casos. Y sin embargo, pues y ves que además haces muchísimas cosas mejor que el rival. Porque haya habido un momento en la primera parte de nuestra afición que estaba encantada con el juego del equipo. Es verdad que luego llegan los goles y la frustración es grande, pero no solamente para ellos, para mí, para los propios jugadores que se tienen que sobreponer. Después de hacer lo que has hecho durante la primera parte, vas al vestuario con un gol en contra que te acaban de meter, y levantar el ánimo a los futbolistas en ese momento no es nada fácil. Y aun con todo nos hemos sobrepuesto y hemos acabado encerrando a un rival como el Valencia en su propia área. Hemos sacado, no sé los córners que hemos sacado, hemos hecho 27 centros al área. 27. Entonces, claro, lo ideal es que sí, que las metamos, pero nos cuesta. Buenas noches, Quique. Hola. Doña Radio Sevilla, Cadena SER. Entiendo que la escueta respuesta que le daba al compañero cuando le preguntaba por la destitución es porque se ve usted respaldado, ¿no?, por la cúpula dirigente del Betis, que no corre peligro su puesto, que usted lo ve así. Y le pregunto, una vez descartada la cuarta, hoy también la quinta, sexta plaza, ¿se agarra al Betis a la posibilidad de ir a Europa siendo séptimo? Pero descartada ya es matemático porque no he mirado la clasificación. Pero a 9 puntos más el golaveraje, por ejemplo, del quinto del Valencia, ¿no? Y a 9 puntos del sexto. Si no lo descarta usted, bien, que no. Me parece bien su opinión también, ¿no? Es válida, ¿no? Yo, para mí creo que prácticamente queda descartada. Queda la séptima plaza. Si no hay un cambio de dinámica mediante lo que suele ser habitual en el fútbol, como es el cambio de entrenador, ¿qué cambio ve usted o le daría al equipo para revertir una situación en la que el equipo se ha encontrado con, creo que el parcial es de 25 partidos con solo 5 o 6 victorias? Sí, vamos a ver, ya me parece que en la anterior rueda de prensa ya manifesté en su momento que al final de temporada, ya después de haber tenido un recorrido lo suficientemente amplio como para sacar conclusiones de cómo ha ido la temporada en general con respecto a lo que esperabas, pues seguramente nos daremos cuenta de que en algunas cosas nos hemos equivocado. Está claro que no, esto no es una ciencia exacta. La realidad es que somos conscientes de que se han cometido errores y de que hay que subsanarlos cuando se pueden subsanar. Está claro. En lo demás, en la cuestión de los resultados del momento, yo ya es que lo he dicho muchas veces, yo no puedo controlar muchas cosas en el fútbol, ni yo ni ningún entrenador. Hay que valorar en su justa medida qué es lo que nos ha llevado a esta situación y hacer un análisis profundo, real y objetivo de por qué estamos como estamos. Si es por el juego, si es porque los jugadores no dan lo mejor de sí mismos, si es porque yo soy un desastre a la hora de plantear los partidos. Hay tantas cosas que se deben de analizar para saber exactamente o encontrar o tratar de averiguar cuáles son las causas por las que al principio te planteas unos objetivos que no puedes conseguir. Y esto es el fútbol. Yo os digo de verdad, y quizá es verdad que ahora decir esto a lo mejor para mucha gente no le vale, pero preguntar a los jugadores, a ver ellos si se sienten cómodos con lo que estamos haciendo, si están de verdad implicados, si de verdad piensan que se pueden mejorar cosas, si de verdad piensan que el equipo en muchos momentos ha tenido lo que se ha merecido.
Yo creo que hay muchas cosas para valorar con cierta objetividad y hacer un análisis profundo. Y luego, evidentemente, dentro del club pues está el presidente, el vicepresidente, Lorenzo, que son los que tienen que analizar mi actuación y decidir lo que corresponda, según lo que vean y supongo que después de tener toda la información y valorar toda la información que tengan objetivamente, ¿no? Pero ha dicho que, entiendo yo, no le he entendido, que se sienta ahora mismo respaldado y seguro de que el día del Levante, el día del Español, Eibar, los partidos que le quedan, que va a estar usted dirigiendo al equipo. Pues yo, por supuesto, que me siento respaldado con mi trabajo y seguramente porque ellos me lo manifiestan así. Yo no sé, también es verdad que las situaciones cambian, pero esto ya lo hemos hablado. Y yo no voy a decir aquí cosas porque yo no voy a comprometer a nadie. Mirar, hay cosas que yo ya tengo asumidas como entrenador y no le echaría la culpa ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a Lorenzo en caso de que tuvieran que decidir por la presión de la gente, lo que fuera, que me tuviera que marchar. Pero yo esto ya lo tengo asumido. Yo creo que ellos tienen la confianza en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo, total y absoluta. Y esto, ahora ha venido Lorenzo del despacho y hemos estado charlando y bueno, esto es lo que os puedo decir. Yo no me siento en lo alto de la carpa allí haciendo equilibrio a ver si esta semana o no esta semana. Yo me dedico a trabajar. Mañana iré con el mismo ánimo y con la misma cara a transmitir a mis futbolistas que vamos a ganar en Valencia contra el Levante, que tenemos que jugar y mejorar muchas cosas seguramente, pero también tenemos que mantener en hacer lo que estamos haciendo, porque hemos jugado contra un equipo que está en Champions, que está en la final de la Copa del Rey, que está a punto de jugar en una final y le hemos tirado 23 veces a portería y ha tirado 4 veces. A ver quién consigue eso. Y no tengo nada más que decir. Esos son datos objetivos que luego no se corresponden con el resultado. Es verdad que lo que vale es meter el balón dentro, pero esos datos son incuestionables. Ante un equipo como el Valencia, con Guedes, con Gameiro, con Rodrigo, con Cherichev, con Parejo, con jugadores espectaculares que llevan en Champions y en Europa metidos un montón igual que los de la semana pasada. Y sin embargo enfrentan nuestros partidos como si fueran partidos de verdad contra equipos grandes, porque saben que van a sufrir todos los partidos. Y estos son cosas y datos absolutamente objetivos. Para los que les vale nada más que el resultado, evidentemente eso no vale. Pero yo sé que ahora hay que buscar culpables permanentemente y a alguien hay que señalar. Pero a veces no hay culpables. Solamente son las circunstancias y las situaciones. Pero yo, desde luego, me considero culpable en un porcentaje. Igual que tengo mi cuota de responsabilidad, como la tienen los jugadores, como la tiene Lorenzo, como la tiene el club, como la tenemos todos. Esto es un grupo, un equipo. Y el equipo es al completo. Y si queremos avanzar y queremos seguir creciendo, que del año pasado a este creo que hemos mejorado muchas cosas, además de jugar 16 partidos más o 14 más que el año anterior, nos hemos dado cuenta de que seguramente hay cosas que tenemos que afinar un poco más. Y a partir de ahí seguir, porque hay muchas cosas a las que acogerse de todo lo que ha hecho el Betis este año, muchas. Hola, Quique, Miriam Mulero para TD Deportivo. Dijo hace unos meses que con el juego que estaban realizando... ¿Perdón? Que con el juego que estaban realizando vendrían más victorias que derrotas. Y como ha dicho el compañero, lleva ya en 2019 24 partidos y 6 victorias. ¿Esto es el equipo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está el vestuario de ánimo? Pues el vestuario ahora mismo está asolado, está claro, porque una vez más ha habido un partido en el que hemos merecido bastante más que lo que hemos conseguido. Y es normal que esté afectado. Y ahora nos corresponde podernos levantar como ha pasado en el descanso. Cuando, lo que he dicho antes, tienes 45 minutos buenos y acabas llegando al vestuario con un 0-1.
Y esto no es fácil de sobreponerse a estas situaciones. Pero, mira, afortunadamente hay muchas cosas. Yo siempre lo he dicho. Cuando el equipo juega mal y encima pierde, yo tengo pocos recursos para ir al vestuario a tratar de convencerles para el día siguiente. Pero yo puedo perder, pero hay muchas cosas con las que puedo ir al vestuario a defender lo que estamos haciendo. Muchas. Y los futbolistas no son tontos. Los futbolistas saben que hay muchas cosas que están haciendo bien, pero que nos falta la guinda. Y esto va y viene. Y ahora hay que esperar. Mira el Valencia. El Valencia en la primera vuelta. Acordaros de cómo estaba. Ahora tiran desde el vestuario y la meten. Y esta es la prueba. 50% de efectividad. Buenas noches, Quique. Alonso Rivero de Radio Marca. Le he escuchado un par de reflexiones. Una ha dicho que evidentemente hay cosas que no puede controlar. Me imagino la falta de gol o la falta de acierto de algunos futbolistas. Ha dicho también que al final de temporada, pues evidentemente habrá que tratar, me imagino, cuándo se puede tratar, en verano, con los fichajes, algunos problemas. Le hago dos cuestiones. Una, ¿qué explicación tiene que goleadores del año pasado, como Sergio León o Loren, que tuvieron una cifra, hombre, no importantísima, pero una buena cifra, este año le esté costando meter goles, o por falta de minutos, o por lo que sea? Y después, si cree que el gran problema ha sido en la planificación, en tener un delantero arriba que esas ocasiones que genera el equipo las pueda meter. Mira, yo el año pasado todos nos acordamos de que apareció Loren y de repente él, con no sé los goles que metió, 7, 8, en un tramo decisivo de la Liga, nos metió en Europa. Esos goles nos metieron en Europa. Por diferentes circunstancias, ese punto de efectividad y de inspiración pues no ha aparecido. Y tú podemos pensar, es verdad que Sergio León no ha tenido la continuidad que tuvo el año pasado, pero como con otros jugadores, al mejorar el nivel general del equipo, el rol cambia y las situaciones para jugadores que el año pasado eran importantes, este año son menos. Porque no solamente les pides meter goles, les pides más cosas. Y si realmente acabaran metiendo goles porque tú estás viendo, pues seguramente acabarían jugando. Lo que cambia las cosas es la posibilidad de que este año, que yo ya lo dije cuando llegó José, yo lo manifesté a quien correspondía y se lo dije, si tenemos la suerte de que José nos meta 6, 7, 8 goles, pues nos meterá en Europa, seguramente, él o quien esté. Eso no ha pasado y no le quiero responsabilizar a ellos exclusivamente, porque esto no le puedes pegar un tiro a alguien porque realmente no haga lo que él quiere hacer. Estas son situaciones que hay que entenderlas y aceptarlas. Entonces, José el otro día tuvo 4 mano a manos con el portero, no metió ninguna. Si lo hubiéramos metido, pues estaríamos hablando de otra cosa. Esto es la historia del fútbol. Y los que lo pagamos, pues evidentemente es el equipo y soy yo sobre todo. Pero yo ya asumo esto. Ahora, si fuéramos capaces de verdad de ver algo más de lo que hace, porque un equipo que está hundido, que está muerto, no tira 23 veces al Valencia, ni le mete en su área. Un equipo muerto, como parece que hay muchos que pueden pensar que el equipo está muerto. Otra cosa es la frustración que supone el ver estar tan cerca siempre de la victoria. No hemos tenido un partido tranquilo este año que hayamos ganado 2-0, que hayamos visto la segunda parte con comodidad, ni uno solo en todo el año. Y esto, pero ya no solamente para nosotros, mirad los resultados hoy de la inmensa mayoría de los partidos que ha habido esta jornada, todos están súper igualados, se deciden por un gol, a favor o en contra. Y luego, a veces también hay otras cosas que hay que valorar en su justa medida, que es las cosas que tú no puedes controlar, ¿no?
que el árbitro, la suerte a veces. Hoy ha habido un remate de Jesse que la tenía para darla muy fácil con el interior y no sé qué le ha pasado, no sé si el balón venía muy fuerte, que es una acción que fijaros que lo que cambia de tocar esa al gol que ha metido Guedes en el primero, que había 3 jugadores delante, ha salido el balón medio llorando y ha entrado ahí al lado del palo y dices, es que no hay una correspondencia entre una y otra. Pero bueno, esto no son justificaciones, la realidad es que es lo que hay, nos está costando, teníamos unas expectativas creadas que no se están cumpliendo y por eso entiendo perfectamente la frustración de la gente y que se manifieste de esta manera, porque hay que focalizar lo que pasa en alguien y a eso me toca a mí, evidentemente, y lo acepto, lo asumo con humildad y nada más, y a seguir trabajando mañana y a tratar de recomponer al equipo para afrontar el partido del miércoles con la misma ilusión y las mismas ganas que hemos afrontado este.